Hande Ercel y Kerem Bürsin. Ay madre, la bomba que acaba de explotar sobre por qué Hande se fijó en Kerem. Y no es lo que todos pensamos, que si la química en Senkalkapimi, que si el flechazo en Plató. Va mucho más allá. A ver, que sí, que en la serie se comían con los ojos, eso estaba clarísimo. Y luego, bueno, los vimos juntos de aquí para allá, vacacionando, sonriendo. Parecía la pareja perfecta sacada de un cuento turco, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que la chispa inicial de Hande por Kerem no fue solo por guapo o por buen actor? ¿Qué va? Los rumores que andan circulando, y ojo que esto viene de gente que está muy metida en el mundillo turco, apuntan a que Kerem tenía algo que Hande admiraba profundamente. Algo que va más allá del físico y la fama. Se comenta, que Hande vio en Kerem una ambición y una dedicación que la inspiraron un montón. Imagínense ella, ya una estrella consolidada, pero siempre buscando más, queriendo superarse. Y de repente se topa con Kerem, que además de ser un bombón, tiene esa mentalidad de voy a por todas, de quiero triunfar, pero a lo grande y con cabeza. Y claro, a Hande eso le debió de flipar. No es solo tener talento, es tener esa garra, esa hambre de éxito que no muchos tienen. Para ser honestos, muchos piensan que las parejas de famosos se juntan por conveniencia o por la presión mediática. Pero yo creo que en este caso, había algo más genuino. Hande, con toda su experiencia, debió de ver en Kerem a alguien que compartía su misma visión, alguien que entendía la presión, la exigencia del mundo del espectáculo, y que además, tenía esa fuerza interior para remar contracorriente si hacía falta. Piénsenlo bien. No se trata solo de una atracción superficial. Hande es una mujer con los pies en la tierra, que sabe lo que quiere. Si se interesó por Kerem, fue porque vio en él algo que le aportaba, algo que le sumaba. Quizás admiraba su inteligencia para los negocios, su visión a futuro, o simplemente esa actitud de nada es imposible si te lo propones. Muchos dirán que es una excusa para justificar su relación, pero yo sospecho que ahí hay una verdad incómoda para los que solo ven la parte superficial. La gente que conoce a Kerem dice que es un tío muy enfocado, que no solo vive de la fama, sino que tiene proyectos, ideas, ambiciones que van más allá de las cámaras. Y eso para una persona como Hande, que seguro que piensa en su futuro y en su legado, debió ser un punto súper fuerte a su favor. No se trata solo de que Kerem sea guapo, que lo es, vaya si lo es. Se trata de que él representaba una forma de ser, una manera de afrontar la vida y la carrera que a Hande le debió resonar un montón. Es como encontrar a alguien que habla tu mismo idioma, pero en el mundo de los negocios y la ambición. Ella ha tenido que trabajar duro para llegar donde está, debió ver en Kerem un compañero de viaje ideal, alguien que no se conformaba, que siempre quería más. Y eso, para mí, es mucho más atractivo que cualquier mirada cómplice en una alfombra roja. De hecho, piensen en los momentos en los que se les veía juntos fuera de los focos. No eran solo poses para las revistas, ¿verdad? Parecían disfrutar de conversaciones profundas, de complicidad real. Y eso, cuando hay una admiración mutua por la forma de ser y de encarar la vida, se nota. No se trata solo de que se gustaran físicamente, es que se admiraban como personas, como profesionales. Y esa admiración, querida gente, eso sí que dura y eso sí que crea conexiones fuertes. Ahora la gran pregunta es, si esta admiración por la ambición y la dedicación era la clave, ¿qué pasará ahora que ya no están juntos? ¿Seguirá Hande buscando a alguien con esa chispa ambiciosa, o habrá aprendido algo más sobre las relaciones en el mundo de la fama? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta razón oculta es la verdadera clave de su relación, o es solo un rumor más para alimentar el salseo?